La dictadura sandinista que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue pasando la cuenta a sus fanáticos y cómplices. Esta vez, Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador, ha caído en desgracia frente al par de dictadores, quienes le impusieron arresto domiciliario desde el 26 de julio pasado, según medios de comunicación de disidentes sandinistas. Fonseca Terán siempre se ha identificado como un servil de la dictadura sandinista, defendiendo la represión y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. A menudo ha acusado a los opositores de ser golpistas y terroristas, alineándose con el par de dictadores. Ahora, él mismo enfrenta las consecuencias de su complicidad, siendo parte de un sistema que ha perpetrado innumerables violaciones de derechos humanos contra la oposición. Carlos Fonseca Terán está bajo arresto domiciliario en su residencia ubicada en el reparto Lomas del Valle, cerca de la colonia Centroamérica en Managua. A él y a su esposa, la ex magistrada Scarlett Cuadra, les confiscaron sus teléfonos y otros dispositivos de comunicación. Cuadra, sobrina del magistrado Armengol Cuadra, trabajaba en el Tribunal Laboral hasta que fue despedida durante una purga en la Corte Suprema de Justicia hace algunos meses. Se presume que la caída en desgracia de Fonseca Terán se debe a su participación en un grupo de WhatsApp denominado La Comuna, donde jóvenes del FSLN, con estudios avanzados en el extranjero, habrían expresado, junto con Fonseca Terán, su descontento con el régimen. Fonseca no es el único fanático que ha caído en desgracia frente al par de dictadores en Nicaragua. Varios otros, incluidos magistrados, jueces, militares y policías, purgan condenas o están bajo arresto domiciliario. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, entre otros, también ha sido blanco de la represión del régimen. Muchos han huido del país buscando refugio o asilo político en Estados Unidos, mientras que la estrategia represiva de Ortega y Murillo continúa atacando a quienes se oponen a su régimen. La viuda del fundador del Frente Sandinista, María Hilde Terán, está profundamente afectada por la detención de su hijo, con quien mantenía una comunicación casi diaria hasta el 26 de julio, según medios de comunicación de disidentes sandinistas en el exilio. La situación refleja la creciente ola de represión en Nicaragua, donde la dictadura castiga a sus propios cómplices, dejando claro que la lealtad al régimen opresor puede resultar en la traición más amarga. En medio de la creciente represión y persecución contra la Iglesia Católica nicaragüense, la tarde de este jueves 1 de agosto, la policía del régimen de Nicaragua detuvo a 2 sacerdotes en Matagalpa, norte de Nicaragua. Los jerarcas católicos detenidos son Monseñor Ulises Vega, vicario judicial de la diócesis de Matagalpa y párroco de San Ramón, y Monseñor Edgar Sacasa, vicario pastoral y párroco de San Isidro. Ambos sacerdotes asumieron responsabilidades claves en la diócesis de Matagalpa tras la detención y posterior destierro del obispo, Monseñor Rolando Álvarez, hace 2 años. La captura de estos líderes religiosos ha dejado nuevamente sin dirección a la diócesis en un momento crítico para la comunidad católica del país. Los motivos de su detención y su paradero actual permanecen desconocidos, aumentando la incertidumbre y el temor entre los fieles católicos que temen que estos jerarcas sean torturados por el régimen, como ha ocurrido con otros líderes católicos. Se presume que la detención de los líderes católicos es parte de la represión del régimen, que no acepta ninguna crítica de los jerarcas. Estos han denunciado injusticias cometidas por el régimen contra presos políticos y ciudadanos que han sido privados de su libertad, desterrados, prohibidos de salir o entrar al país, y han sufrido innumerables violaciones de derechos humanos. Desde el estallido de las protestas antigubernamentales en 2018 contra el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificadas como un intento de golpe de Estado por parte del tirano sandinista, Nicaragua ha vivido una situación tensa. El régimen ha cerrado más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, confiscando todos sus bienes y cuentas bancarias, ha desterrado ciudadanos nicaragüenses y les ha quitado la nacionalidad. Decenas de opositores están detenidos y el régimen ha encarcelado sacerdotes y obispos, quienes también han sido desnacionalizados y despojados de todas sus propiedades y cuentas bancarias en Nicaragua. El régimen también ha cerrado cientos de medios de comunicación independientes, confiscando todos sus equipos y propiedades, dejando al país sin voces críticas y con una prensa totalmente controlada por el gobierno. Esto ha llevado a una situación donde solo se informa lo que el régimen quiere, eliminando cualquier medio independiente que tuviera una línea editorial propia. Debido a la represión y corrupción del régimen, instituciones públicas, funcionarios y allegados al régimen han enfrentado sanciones de Estados Unidos, Europa y otros países aliados de Estados Unidos. Además, se estima que aproximadamente 2 millones de nicaragüenses han huido del país desde 2018, buscando refugio en otros países del continente debido a esta crisis sociopolítica que el régimen se niega a resolver. La comunidad católica de Nicaragua enfrenta momentos de gran desafío y prueba mientras el régimen intensifica su control y represión contra quienes mantienen viva la fe y la esperanza en el país.
Los líderes católicos han alzado la voz pidiendo un cambio de rumbo en el país, que se respete la democracia, que haya paz verdadera, donde se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses, y no la paz de los cementerios que proclama el régimen sandinista. En un acto militar celebrado la noche del martes 30 de julio, el dictador nicaragüense Daniel Ortega lanzó duras críticas contra el gobierno de Costa Rica, luego de que este país rechazara los resultados de las elecciones en Venezuela, las cuales la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional aseguran fueron fraudulentas. Ortega, conocido por mantener sometido al pueblo nicaragüense mediante la represión, cárcel, exilio y muerte de sus opositores, cuestionó si Costa Rica se había convertido en el Consejo Electoral de América Latina, y desde cuándo, ya que según sus palabras, nadie le ha otorgado ese poder para andar cuestionando a nadie. ¿Desde cuándo? Los gobernantes ticos son el Consejo Electoral de América Latina. ¿Desde cuándo? Nadie le ha dado ese poder. La reacción de Ortega se da en medio de tensiones políticas en la nación sudamericana, donde hasta el momento se habla de más de 13 personas asesinadas durante las protestas que están siendo reprimidas con brutalidad, mientras Nicolás Maduro se aferra al poder. Asegurando haber ganado las elecciones, Maduro enfrenta a la oposición, que ha mostrado pruebas y actas que dan la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia. El gobierno de Costa Rica ofreció asilo político a María Corina Machado y Edmundo González. Machado, sin embargo, agradeció al gobierno de Costa Rica y descartó exiliarse, ya que según ella, luchará desde dentro de su país por la liberación. Costa Rica, conocida por dar refugio a miles de venezolanos y nicaragüenses que han huido de la represión de ambos regímenes, se destaca como una de las democracias más sólidas del mundo. En su retórica incendiaria, Ortega también revivió el histórico conflicto por el río San Juan de Nicaragua con Costa Rica, asegurando que además de robarse Guanacaste, ahora Costa Rica quería robarse el río San Juan. Que nos robaron el Guanacaste, eso es cierto. Nos robaron el Guanacaste. Que nos querían robar el río San Juan, también es cierto. Estas declaraciones han activado tensiones entre ambos países centroamericanos y reflejan la postura desafiante de Ortega frente a la comunidad internacional y sus críticas a los procesos electorales. El acto militar en Managua se convirtió en una plataforma para que Ortega arremetiera contra los países que han rechazado el fraude en Venezuela, elevando aún más la tensión diplomática en una región ya marcada por conflictos políticos y sociales. Costa Rica también se ha sumado al llamado de la comunidad internacional para que se resuelva la crisis política en Venezuela y Nicaragua, buscando evitar que miles de personas sigan sufriendo la miseria a la que han sido sometidos por estos regímenes autoritarios. Muchas gracias por ver este video. No olvide darle me gusta y dejar sus comentarios, para apoyar nuestro trabajo y seguir venciendo la censura impuesta por la dictadura sandinista. Nos vemos en un próximo.